Hola a todos, todas, todes, gentes que sigue, que ve, que percibe, que escucha este canal Ser Humano en Construcción. Hoy nos vamos con nuestro capítulo 101 y como suele ser la costumbre cuando hay alguna conmemoración, ya sea mundial o nacional, vamos a hablar de ese tema, nos vamos a tomar de la fecha para decir algo. Y bueno, el año pasado estuvimos hablando del luteranismo, de la reforma y del protestantismo y lo llevamos a por qué la gente tiende en Chile, más que en otros países, a ser tan culposo, a exponer la culpa hacia otros. ¿Por qué a los cristianos de diferentes denominaciones se le critica el hecho de ser cristiano y hacer cosas? Entonces le critica a un cristiano que esté tomando si es evangélico, a un mormón si está tomando café y así sucesivamente. Cuando las reglas las impone más la gente que está afuera que la misma cultura o la misma denominación o el mismo cristianismo per se, los mismos evangelios. Entonces hoy día quiero hablar desde otra arista, pero nuevamente yendo a esta escena histórica de las tesis de Lutero, y por eso le llamo la tesis 96 a este capítulo. Porque fueron 95 tesis que Martín Lutero, contra las acciones que estaba llevando la Iglesia Católica en ese momento, critica, pero no para crear una nueva iglesia, sino más bien para reformar lo que se estaba llevando a cabo. Entonces, antes de eso, hacer unos pequeños preámbulos, algunas pequeñas historias, porque en realidad quiero ver la perspectiva de Erich Fromm, autor que yo he citado muchas veces, pero que estoy estudiando sobre él, entonces, si bien no es un estudio formal, no estoy dedicada en la academia, eso sí es un tema que estoy analizando en profundidad, que me gusta mucho y quería compartir hoy día entonces eso, la lectura que hace Erich Fromm de los orígenes del protestantismo. Pero antes, un poco señalar que no me interesa personalmente hablar de la festividad de Halloween porque ya se ha dicho mucho, los orígenes están ahí en internet. Es un fenómeno bastante interesante porque la gente hoy en día ni para eso sigue patrones. Mucha gente celebra noche 30 y no hoy día 31, siendo que aquí en Chile mañana es feriado, entonces como... O lo otro que me llama la atención es la obligación que tiene la gente de celebrar Halloween. Cuando yo era más chica no celebraba Halloween por una tradición y por una herencia de la familia cristiana que decía que Halloween no se celebra. Y hoy en día personalmente no me llama la atención, no solamente por una cuestión cristiana, sino porque no me llama la atención celebrar Halloween, no me inquieta en lo absoluto, pero me llama la atención cuando uno dice no quiero participar y dice ¿por qué no? Hay mucha gente que no celebra el Día del Profesor, hay mucha gente que no celebra Navidad, hay mucha gente que no le gusta hacer nada para su cumpleaños, pero si alguien no celebra Halloween lo tildan de aburrido y es como ¿por qué? ¿Por qué en esta fiesta no hay autonomía? Es como si no lo quiero celebrar, maní. Entonces, eso me llama mucha atención de esta celebración. Pero vamos al grano, vamos al hueso, vamos a lo que veníamos a leer. Entonces, bueno, un poco contexto histórico. Martín Lutero es un monje agustiniano, quien se hace monje y se hace agustiniano una vez que iba cabalgando por, no me acuerdo si el bosque o no, pero está en una plena tormenta y se encomienda a una santa que lo ayude, que él se va a hacer monje si sale vivo de esa situación. Obviamente sale vivo y se dedica a estudiar teología y a ser monje bajo la doctrina de los estudios de San Agustín de Hipona. Para los que me conocen saben que yo soy doctora en filosofía, en especialización en San Agustín, entonces algo que si no conozco bien a Lutero, conozco bien a Agustín, pero de algún modo son muy parecidas sus vidas desde la perspectiva de la interioridad, de esta necesidad de buscar la verdad, de esta necesidad de salirse de la culpa. Martín Lutero es un monje que sufre mucho porque se entiende a Dios antes de toda esta reformulación de sus principios, entiende a Dios como un ser muy castigador y no entiende cómo un ser muy castigador puede también a la vez promulgarse como un Dios de amor. Y entre estas cosas se da cuenta, lea Pablo igual que pasa en San Agustín, y se da cuenta que ha sido malentendido el concepto de Dios hasta ahora por él mismo y por la sociedad en ese momento. Y es ahí donde comienza este estudio con la idea de reformar y reformular
situaciones que estaban pasando en la Iglesia Católica Apostólica Romana de la época. Y es ahí donde este 31 de octubre de 1517 clava estas tesis para criticar lo que se estaba llevando a cabo. Como siempre se dice, no para crear una nueva iglesia, a la diferencia de las motivaciones de Enrique VIII por querer divorciarse, arma esta iglesia anglicana, sino que Lutero quería que la iglesia perdiera todo lo material que tenía y volviera a podríamos decir, a un sentido primigenio del cristianismo más original. Entonces, desde esa perspectiva, Lutero nunca quiso reformar una iglesia o hacer una nueva, no quiso hacer una nueva, sino quiso reformar. ¿Cuál es el punto? Y aquí me quiero centrar en el objetivo del capítulo de hoy. Es que Erich Fromm nos presenta en el libro El miedo a la libertad una perspectiva muy interesante de lo que es la reforma protestante, porque analiza a los personajes detrás de la reforma. Él en su libro dice, yo no voy a criticar ni voy a hablar del protestantismo y de lo que va a ser la iglesia evangélica posterior. Simplemente dice, quiero que veamos dónde surge el problema y la situación y lo que esto conlleva en la modernidad, una vez que uno entiende quién es Martín Lutero y también a su vez dentro de esa misma historia, de esa misma idea, Juan Calvino, por ejemplo. Entonces, de aquí en adelante me voy a ceñir a lo que dice Erich Fromm. Entonces, si alguien me dice, no, estás leyendo mal a Martín Lutero, lo estoy leyendo de él, no estoy haciendo mi perspectiva ni mi análisis personal, salvo que lo diga. ¿Qué sucede? Que Erich Fromm plantea en El miedo a la libertad que en la modernidad el individuo surge. Antiguamente, desde del medievo hacia atrás, había una noción de ser creados por Dios y de ser hijos de Dios, por lo tanto todos vivíamos en comunidad. Y de ese mismo modo, hasta económicamente, quien hacía el bien le iba bien. ¿Por qué? Porque en esa época medieval todavía habían profesiones que eran heredadas. Si mi padre era zapatero, mi abuelo fue zapatero, yo sería zapatero. Y con hacer buenos zapatos ya tendría una vida estable. Entonces, si obro bien económicamente, es decir, si trabajo bien, tendría mis beneficios, tendría mis bendiciones, por así decirlo. Y si obro bien, como soy hijo de Dios, también recibo mis beneficios y mis bendiciones. No obstante, en la modernidad se desarrolla el concepto de individuo. Nos separamos un poco de Dios. Aparece el hombre per se, el humanismo y esta separación de... Hay un cuadro muy interesante que es la creación de Adán, donde se ve a Dios conectándose con el hombre, pero con el hombre con el dedito doblado. Que tiende a ser una interpretación de que hoy en día el hombre sabe, o el ser humano sabe que Dios existe, pero ya él decide si hacer conexión o no. Entonces, en este sentido nace el individuo, nacen las libertades de diferentes tipos. Y dentro de esta historia surge Martín Lutero, quien, según la lectura de Fromm, dice, yo voy a analizar al personaje, es un personaje muy relacionado con el tema de la autoridad y de la culpa. Martín Lutero se dice que venía de una familia muy estricta, por lo que en lectura de Fromm, él ama y le teme a la autoridad. Y de ahí surge su necesidad de criticar a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a criticar a la autoridad humana. Va a decir, ustedes no tienen por qué meterse en mi camino hacia Dios. No necesitamos la mediación que trae el Papa, no necesitamos las indulgencias del ser humano. Dios es nuestra única autoridad. Entonces, odia profundamente a la autoridad humana, podríamos decirle, en este caso, de consecuencia por un odio a lo que significó su padre. Entonces va a criticar a la autoridad humana. No obstante, como tiene esta lucha interna, también la ama. Y la ama, pero en un sentido que él pone divino. Dice, yo ya no me someto a la autoridad humana, me someto solamente a Dios. El problema es que en ese sometimiento a Dios desarrolla esta idea de que nosotros somos unos pobres gusanos del universo, unas pobres criaturas de Dios, que no nos podemos ni siquiera comparar con la grandeza divina. Pero en esa lectura también Fromm dice, no solamente rechaza la autoridad humana y eleva la autoridad divina y por lo tanto baja la condición humana a paupérrima, sino que también
obedece a ciertos conceptos de la autoridad, porque si bien le da esperanza a la muchedumbre alemana a su alrededor, también la critica, la desecha, no le gusta la muchedumbre, no le gusta el pueblo a él. Entonces tiene una constante lucha que eso lo va a transmitir de tal forma que el ser humano, dentro de la cultura cristiana occidental, sobremanera protestante, comienza a esta idea de humillación extrema, de infravaloración de lo que es el ser humano. Entonces, desde esa perspectiva comienza a desarrollarse nuevamente el concepto de culpa. Y a diferencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Lutero solamente erige la idea de este Dios Padre patriarcal, que como dice Fromm, es un Dios a quien yo le debo mucho y siempre tengo que estar agradando, lo que es la idea del patriarca, a diferencia de esta imagen matriarcal que me ama incondicionalmente, cosa que yo ya he hablado en otros capítulos. Pero no solamente me quiero quedar en esta imagen de Lutero, que lo estoy diciendo en 15 minutos esta idea, falta mucho, me faltaría tiempo para decirlo completo, pero es más que nada lo invito a leer el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva vamos entendiendo este concepto de culpa que llega hasta el día de hoy en la consigna cristiana de ser unos pobres seres que no merecemos nada y que debemos ser castigados cada 5 minutos y que el infierno está ahí a la vuelta de la esquina. Porque por otro lado, en esta misma historia de la Reforma, según Fromm está Juan Calvino. No, según Fromm no está Juan Calvino está. Pero según Fromm, Calvino también tiene esta idea de castigo, de humillación, pero también Calvino desarrolla la idea de la predestinación, de que el que nació salvo va a morir salvo y el que nace al infierno muere al infierno. Pero esto genera un desarrollo político económico interesante, porque todo aquel que seguía la doctrina de Calvino, al querer ser salvo o al creer ser salvo naturalmente o desde nacimiento, genera una polarización. Nosotros somos los salvos, ustedes no lo son. Que si ustedes se dan cuenta actualmente sea esa, nosotros somos los buenos, ustedes son los delincuentes. Nosotros somos los que tenemos la razón y ustedes no. Ya se va generando una individualización, pero también una agrupación de nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Ahora, dentro de aquellos que buscaban la salvación bajo la doctrina de Calvino, necesitaban estar siempre activos demostrando que ellos eran los que se merecían el cielo. Entonces estaban en un constante trabajo de demostrarse a sí mismos, al resto e inclusive a Dios, que ellos eran los que de nacimiento ya estaban predestinados al cielo. ¿Y qué pasa con eso? Que el ocio, que el estar haciendo nada, el disfrutar del tiempo no era posible, porque tú tienes que estar haciendo algo. Tienes que estar produciendo, tienes que estar demostrándole a Dios que tú eres uno de los salvos, que tú mereces el cielo. Y además en esta angustia de llegar al cielo, de nacer hasta morir y demostrarte a ti mismo que te habías ganado el cielo, está esta angustia de qué hago cuando estoy esperando. Que es una angustia que siempre se da. Cuando uno está esperando una respuesta a un trabajo, una respuesta a un diagnóstico, una respuesta a una nota, uno siempre está con la angustia y empieza a hacer cosas, empieza a ocuparse mucho. ¿Qué quiere decir con esto? Partimos en la culpa o en la culpabilidad que se le genera a Lutero, partimos en esta sobreproducción de Calvino, pero Erich Fromm lo cierra de manera, o sea, no lo cierra, pero yo lo voy a cerrar porque me queda un minuto, de forma interesante. Y es que toda esta cultura de la reforma protestante llega a la economía. En la época donde el capitalismo y el liberalismo se van a desarrollar profundamente, se une esta idea religiosa con esta idea económica. ¿Por qué? Porque comienza la idea de ya no solamente tengo que ser zapatero y con eso estoy listo, tengo que estar sobreproduciendo. Porque ahora, aunque tú no seas cristiano, tu cielo es el éxito. Si tú no eres exitoso, estás haciendo algo mal. Y para ser exitoso tienes que producir, producir, producir y producir. Mientras estoy esperando mi recompensa, produzco, produzco, produzco. Y quien no produce es el flojo, es el pobre, es el que está ahí tirado. Es decir, desde esa época, según la lectura de Fromm, se nos viene encima el problema de producir y sobreproducir. Y que si tú no estás haciendo,
Eres incapaz de demostrarle a la sociedad, a tu familia, a Dios, a tu empresa, que tú no te has ganado el cielo correspondiente. Cielo monetario, cielo metafísico, cielo de lo que quieras. Pero esta idea del protestantismo va a desarrollar, no por el que el protestantismo así, sino por la crianza de Lutero y por la crianza de Calvino, esta idea de sentirse culpable cuando estamos haciendo nada. Y que el pobre es el castigo que tiene por ser flojo y estar haciendo nada, porque la gente que produce es la exitosa que se ha ganado el cielo en la tierra. Entonces, cerrando el capítulo de hoy, a eso apuntaba la tesis 96. Cómo el simple hecho de un personaje X como Martín Lutero, según la lectura de Fromm, siempre lo he dicho, según la lectura de Fromm, como un personaje como X como Martín Lutero, por no tener sus conflictos resueltos con la autoridad, genera, junto a otras cosas más, obviamente Lutero no es el único, es un momento de la historia que se desarrolla económico, político, social y religiosamente, pero uno de los grandes precursores, junto con otras cosas más, nos llega hasta el día de hoy a explicar por qué estamos tan agotados y por qué cuando estamos disfrutando de un momento de ocio nos sentimos culpables y buscamos algo que hacer. Feliz 31 de octubre para todos, sea lo que sea que celebren. Nos estamos viendo en el próximo capítulo y recuerden que aquí siempre encontramos ideas, comentarios, historia, artículos, desarrollos y demás. A través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.